Hola amigos y amigas del Garaje Hermético, esto sí que no se la esperaban, este nuevo capítulo de Garage Comics va a tener espacio nada más y nada menos que en la tienda física de nuestro amigo Fito Manga, que es nuestro invitado el día de hoy. ¿Cómo estás, Fito? ¿Cómo te ha ido? Esto muy bien, gracias, estimado. Oye, gracias por recibirnos. Sí. Para nosotros es muy especial tener este encuentro porque nosotros partimos originalmente haciendo entrevistas de manera presencial, pero obviamente a raíz de la pandemia eso cambió. La idea ahora nuestra es obviamente volver a ese formato antiguo que nos hace falta para acercarnos un poquito más y conocer un poco más en la intimidad a los autores y las autoras del mundo de la historieta, del cómic y del manga en Chile, ¿verdad? Bueno, por supuesto. Y bueno, para nosotros también es un gusto, un honor conversar contigo porque yo siempre hablo de un poco de los orígenes del canal y una historia que tuve ahí con el Félix Vega, pero nunca he contado en el fondo que para mí fue una gran influencia cuando en la adolescencia veíamos Bacania y ahí Fito Manga era protagonista, ¿verdad? Que nos mostraba los avances en el mundo del manga, del anime y bueno, también nos hacía este acercamiento obviamente al dibujo, así que ahí aprendí, aunque no prosperé mucho en ese sentido, lo poco y nada que sé dibujar, obtuve herramientas de ingeniería, así que te lo agradezco enormemente. Hicimos dibujar a mucha gente, hicimos dibujar a muchos que nos mandaban tareas, nos mandaban sus dibujos. Mire, Fito, seguí tu instrucciones, me mandaban sus dibujos, es muy emocionante. Yo sé que hay gente que a lo mejor no siguió el camino del dibujante, pero dibujaron, eso no, pasaron por ahí. Se sintieron en algún momento interesados por esto, el trazar, utilizar algún material análogo, o sea, con lápiz y pasta, compadre, dibujar, eso es lo que me importaba, y me sigue importando. Bueno, y siendo consecuente con eso, Fito ha montado este estudio, ¿cuál es el nombre del estudio donde se ubica? Este es el Cosmic Studio, pero también tiene el nombre de la tienda, que es la Art Shop. El Art Shop de Fito Manga es una tienda física ubicada aquí en Providencia. Estamos en el epicentro de la ñoñez, en esta galería Dos Caracoles, tan relacionada con el mundo del coleccionismo, la juguetería especializada, ¿cierto? El cómic en general, librerías de cómics, de manga. Y entre medio está este espacio, esta librería técnica, es una librería donde proveemos de artículos de dibujo a la gente que todavía confía en lo análogo, en el dibujo utilizando el instinto, ese instinto donde no hay control Z, ¿no? Cuando te equivocáis, control Z salva. Acá no, compadre, la goma sí de repente te puede salvar, pero hay otro instinto para abarcar el lienzo. Bueno, para quienes tienen esas capacidades tenemos este espacio abierto. En realidad, como dije en un principio, para todo quien quiera dibujar. Y a diferente nivel, porque hay artículos como quizás un poco más sencillos, como otros muy específicos, profesionales, ¿verdad? Esta es una librería donde tú puedes encontrar para el liner, tiralíneas, portaminas, brush pens de diferentes medidas y marcas que te van a dar un trazo exacto. Y tenemos buenas marcas, Sakura, Sikuretake, tenemos Pilot, Pentel, lapicería de esa naturaleza para el trazo, para el dibujo. Y tenemos papelería también, blogs de dibujo, croqueras, sketchbooks, blogs con diferentes tipos de papeles texturados, si quieres usar acuarela también tenemos, nos especializamos mucho con la tecnología Koi, Sakura, que son lápices acuarelables que tú puedes mezclar entre sí. ¡Oh, es fascinante! Tenemos muchas cosas para los artistas de la casa. Bueno, y además tiene la posibilidad obviamente de conocer y conversar con Fito Manga, quien también aquí tiene su estudio, está constantemente dibujando, de hecho tiene una pantalla para afuera que puedan ver un poco lo que él está haciendo en vivo y en directo. A veces hacemos algunas demostraciones y es muy grato, ¿sabes? La idea es que claro, que la gente entre acá, porque este tipo está dibujando y está mostrando para afuera. La idea es esa, que vean a un artista de cómics chileno que en cierta medida se gana la vida haciendo historieta. Si bien es cierto, lo que hago yo tiene mucho de manga, ¿cierto? Sigo teniendo las bases del cómic chileno, que ha sido un país de culturas tan vastas y diversas, ¿cierto? Y donde el cómic ha tenido un protagonismo completo y absoluto en otras épocas. Yo sigo por ese camino también, me siento muy orgulloso de pertenecer a esa generación que juega todavía con la historieta, esa es importante. Sí, y bueno, aunque obviamente tú nos decías, bueno, tu propio seudónimo como artista, ¿verdad? Que es Fito Manga, ¿verdad? Hace alusión al manga, tú nos decías que en el fondo tú no te consideras como un dibujante de... O sea, en un principio sí, cuando empecé a usar el
No, hombre, es que no había nadie más, muy poca gente me acompañaba en aquella época. Yo empecé a dibujar monos y cómics al estilo japonés desde 1987, imagínate. Estaba en el colegio todavía, pero ya estaba empezando a hacer un tipo de cómic con ciertos rudimentos profesionales. Usaba tintas, usaba papel especial, yo tenía que comprar el papel cheddar, que son materiales que me empezaron a recomendar artistas profesionales con los que me empecé a codear en aquella época. Imagínate, yo uniforme de colegio, re chico, pero ya empezaba a conocer a algunas personas. Ahí conocí a Yoyo Salfate, me acuerdo, en el Centro Cultural Padre Mariano, donde se juntaban varios artistas de cómic, aquí un poquito más arriba por Providencia. Y ahí coincidí con mucha gente con mis intereses. Yo no conocía de nada de esto. Y ahí, de primera mano, aparece de pronto Javier Ferreras, destacadísimo editor, que me da algunos tips, tiralíneas, cierto tipo de... no existían los tiralíneas en esa época, estaban los rápidos gráficos. Claro. Mi mamá con mucho esfuerzo me compró un par de rápidos gráficos que usé durante muchos años. Gracias, madre querida, por haberme comprado esos materiales, porque me ayudaron mucho a trazar, ya no usando lápiz de pasta, pues uno hacía todo con lápiz de pasta, no había otra cosa. No, ahí empecé a usar esos materiales. Qué época maravillosa. Bueno, como verán, Fito es un catálogo, ¿verdad?, de la historia de la narrativa gráfica, no solamente del manga, sino que obviamente reconoce sus influencias del manga, del anime que lo marcaron, pero también ha estado involucrado en otros proyectos, ha seguido muy de niño por su amor, digamos, al dibujo y a la narrativa gráfica, lo que se ha hecho en el mundo de la historieta en Chile, y consecuente con eso mismo ha estado sacando algunos trabajos, y justamente lo que nos convoca hoy día acá es esto que tengo acá en mis manos, que es la adaptación de novela gráfica de Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Este cuento, esta novela, ¿verdad?, clásica, publicada en el año 1865, claro, ¿verdad? Que ha marcado un hito, que ha tenido un montón de adaptaciones en el cine clásico. Incluso yo recuerdo, en verdad me volvía loco. Sí, me volvía loco porque las primeras adaptaciones que yo vi fueron en blanco y negro, y bueno, después está esta adaptación quizás de Disney que todos más conocen, la clásica de 1950, claro, pero que omite algunos detalles importantes también de la obra, que originalmente es de Lewis Carroll, ¿verdad? Que era además de ser escritor, era matemático, era lógico. Entonces por eso también tenía toda esta visión un poco más de la locura del ser humano, ¿verdad? Identificaba como estos patrones. Alicia está llena de Easter eggs. Claro. Y que bueno, hicieron que sin duda fuera una obra que nos marcara la historia de la literatura y del entretenimiento, ¿verdad?, de las artes en general. Y hoy día, bueno, no hoy día, pero hace un par de semanas, meses, hace un par de meses ya, sí, fue en diciembre del año pasado. se estrenó la adaptación que fue guionizada por Enrique Galut Jardiel, que él es originalmente de España, ¿verdad? Claro, este es un grupo editorial, él pertenece a este grupo, tengo entendido, él tiene a su cargo una colección de cómics basados en obras de la literatura clásica universal. Son varias obras, el Capitán Nemo, ¿cierto?, la Isla del Tesoro, los viajes de Gulliver, qué sé yo, y entre medio estaba Alicia, y se me ofrece a mí. Y él había construido este guión, que es un guión muy sencillo, ¿cierto?, pero porque hay que hacer caber en 60 páginas una obra que es muy extensa, más de 300 páginas la Alicia original. Y eso él ya lo había escrito, y me buscaron a mí para ver la posibilidad de adaptarlo, y así fue. Y bueno, obtuvo un resultado tremendamente hermoso, ¿verdad? Creo que representa la obra original de principio a fin, aunque obviamente ahí en el camino te tomaste algunas licencias que vamos a hablar más adelante, no quiero adelantarme tanto a eso, pero que obviamente hacen que esta idea, o sea, esta obra, siendo fiel a la novela original, aún así tenga ciertos elementos que tienen que ver con la historieta chilena y también con la influencia que Fito ha recibido a lo largo de su vida, ¿no?
Obvio, pues hay mucho de Máximo. Nunca lo voy a negar a mi maestro, el hombre que me enseñó a hacer cómics, porque si bien es cierto yo aprendí mucho con el manga, yo ya tenía una base gracias a los talleres que me hizo Máximo Carvajal, uno de los grandes artistas de cómic chileno. Yo no puedo obviar eso, yo no puedo obviarlo, o sea, lo tengo derecho. Si bien es cierto, mucho de lo mío lo aprendí con estos maestros virtuales japoneses, el peso de esos cimientos está bien endurecido con las lecciones de Máximo. Lo que fue, él lo que me enseñó fue el oficio de historietista chileno, y que yo le rendí mucha pleitesía después haciendo uno de los cómics más conocidos de Chile, que era Condorito, que eso fue otra etapa de mi vida también. Entonces yo estaba muy involucrado con la historieta chilena, con lo que ha nacido acá, y a eso tengo que rendirle honor de todas maneras. Entonces se van a encontrar con un cómic donde hay mucho de cómic chileno, mucho de cómic de manga también, y algunas invenciones mías que son improvisaciones que me he tomado la libertad, y que, no sé, usted verá, usted si tiene este cómic en sus manos, le eche un vistazo y vea si funciona o no. Bueno, y ya tomamos ahí un poquito lo que Fito hablaba de Máximo Carvajal, que es un destacado dibujante, obviamente, de Chile, de historieta chilena, y de obra en género de ciencia ficción, así que a las personas que les guste ese ámbito, obviamente, busquen más información de él, publicó en diferentes revistas. Y bueno, y lo otro que tú me contaste es que tenemos un original aquí atrás en el estudio de Fito, que probablemente después lo vamos a compartir con ustedes algunos inserts para que vean ahí la calidad de su trabajo. Y que también nos da cuenta de que cómo ha ido evolucionando un poco esto de la narrativa gráfica en el tiempo, y que obviamente, aunque hoy día lo digital está presente, ¿verdad? Esto de haber trabajado de manera analógica te da oficio, ¿no? Obvio, hay otra forma de controlar el lienzo. Cuando tú te enfrentas en la ilustración a un lienzo de manera análoga, utilizando materiales análogos, lápices de grafito, tintas, hay una forma más instintiva de enfrentar la obra. Primero que todo, no estás asegurado con el control Z. El control Z es una gran apoyo, pero también una gran trampa. Te pone en un sitio más cómodo. En cambio, si no tienes control Z, ¿el control Z qué es? La goma, tal vez acrílico, blanco, si te equivocaste con las tintas para borrar. Pero hay que evitar eso lo más posible. Entonces, al tratar de evitar equivocarte, vas añadiendo un camino, una experiencia de aprendizaje, de superación, mientras estás desarrollando la obra. Si eso es lo que hay que hacer. Ahora, es verdad que lo digital apoya mucho la causa, sobre todo por tiempos de trabajo, ¿cierto? Y en el ámbito editorial probablemente, ¿no? Es que hay que hacer algún cambio. Claro. Pero eso se negocia en su momento con los editores, con el guionista. Es un tema de rapidez, cuánto te demora. Siempre es más rápido trabajar, aunque, bueno, va a depender del dibujante. O sea, sé que hay algunos muy rápidos en lo digital, sé que hay otros que son más rápidos en el dibujando análogo, ¿ya? Yo comprendí que era más rápido coloreando digitalmente. Yo no coloreo análogo hace como 20 años que no coloreo con la acuarela, que era que se hacía. Ahora Clip Studio me ha apoyado mucho. Bueno, igual hay gente todavía que lo hace, pero en el fondo no desmerecer este trabajo y conocer un poco la evolución que ha habido detrás justamente del mundo de la narrativa gráfica, entiéndase cómics, mangas, tiras cómicas, etc. Oye, Fito, bueno, para no escaparnos tanto, porque siempre contigo vamos a tener un montón de cosas que hablar, cuéntanos un poquito más cómo surge esta relación, porque tú me decías en el fondo que de la editorial Verbum, que es la editorial que está publicando este cómic que dibujó Fito, tiene toda una línea de cuentos, obras clásicas que ha adoptado el cómic. Sí. Ellos, ¿en qué años se acercan a ti a proponerte este trabajo? Esto fue en 2022. Yo había ido al salón no al salón, fue a la Filbo, la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y ellos estaban ahí, no habían llegado a Chile, pero sí tenían algunas publicaciones en Colombia. Y yo llevé mi portafolio, mostré mi trabajo y me dijeron, perfecto, buena cosa, te vamos a llamar. Así como otras editoriales que estaban ahí, yo había ido a buscar pega. Y cuando llego a Santiago, un par de semanas después de eso,
me llaman, me contactan y me ofrecen dibujar a ver si podía hacerlo. Esto fue un primer acercamiento a la editorial, que fue crear la biografía de Jorge Luis Borges, que destacaba escritor argentino, ¿ya? Y eso lo dibujé. O sea, siempre ellos tenían como un vínculo con la literatura, digamos. Tenían una colección de grandes de la historia en cómic. Esa era la colección antigua. Ahora está esta nueva colección de clásicos de la literatura en cómic. Pero yo partí haciendo Borges y como funcionó, lo publicaron, ¿cierto? Después les pareció pertinente que mi estilo coincidía mucho con el concepto de Alicia. Y ahí yo me sentí muy halagado que me eligieran para hacer esa obra. Que yo, para ser franco, cuando tú me lo contaste la primera vez, porque yo sabía hace mucho tiempo de esto, la verdad es que estábamos esperando que saliera del horno para hablar un poquito más en profundidad con Fito respecto a esto, no me lo imaginé nunca, porque lo que habíamos visto de Fito estaba más enfocado en el ámbito, más allá obviamente de este trabajo que todavía es hecho con Delito, ¿verdad? En el ámbito como de la ciencia ficción. Claro, pues esas son cosas que Máximo me enseñó muy bien, el concepto de la narrativa dentro de la ciencia ficción, diseño de robots, máquinas, y qué sé yo, armas. Pero acá va por otro camino, o sea, el camino de la fantasía. Pero yo también vengo de una tradición de fantasía clásica. Recuerda que me gusta Candy, que es una cosa más neoclásica, muy coquette, ¿cierto? Con vestiditos con vuelos. Y eso también me afectó mucho en la otra época. Entonces yo dije, voy a dibujar una Alicia que recuerde a Candy. Y ahí está. Claro, está muy marcada la influencia, pero bueno, también, bueno, está bueno un poco saber de dónde viene, porque fíjate que así un poco lo mismo ocurrió con el autor, porque en el fondo el nombre Alicia viene de una relación de amistad que el autor tenía con una niña de esa época, estamos hablando de época victoriana, ¿verdad? Está acá también, claro. Y él de alguna forma ocupó parte de su referente físico y digamos parte de la historia como de su contexto en donde esta chica se desenvolvía para poder desarrollar la historia de Alicia. Y en tu caso, tú me dices que Candy tuvo una gran influencia. O sea, para el diseño de la protagonista, obviamente. ¿Qué mejor que eso? O sea, un homenaje al anime que a mí me voló la cabeza cuando chico, todos saben. Aquí vamos a mostrar rápidamente algunas páginas porque obviamente no podemos mostrar la obra completa, pero en el fondo para que se vayan haciendo una idea de la calidad de la obra y todo el cariño, la dedicación que puso. 2 años y medio de trabajo allá acá. Cuando me llaman en la editorial, me presentan el guión, el Ricky Canut, que es el guionista, me manda varias ideas, ¿no? Las fuimos conversando, pero la idea era dejarlo en 60 páginas. Y así fue, en 60 páginas quedó. Y eso creo que es una verdadera hazaña, porque justamente lo que tú decías, que es una historia bastante compleja, de hecho, para mí probablemente una historia de fantasía que me marcó en mi infancia por toda la cantidad de tópicos que aborda y que te sumía en un universo súper loco, porque también un poco habla de eso, de psicodélica, claro, la locura, ¿verdad? En el fondo como este cambio de un mundo completamente estructurado, un mundo donde no se respetan las reglas y pese a que Alicia se fascina un poco por ese mundo, después la locura la supera y quiere volver y bueno, a esta altura no podríamos considerar que es spoiler porque en el fondo la obra de Fito se nutre, claro. Pero es una obra que sin duda, más allá de que tienen que conocer la novela gráfica dibujada por Fito Manga, que también se acerquen a la obra original, ¿verdad? Siempre es útil tener de primera mano la lectura del original, el sabor de lo primitivo. Claro. Oye, bueno, Fito, para profundizar un poquito más en el tema, me gustaría que conociéramos o habláramos más del proceso creativo. Tú nos hablabas de las referencias que tenías, que obviamente se relacionan con lo que tú veías en tu adolescencia probablemente, ¿verdad? Con Candy. Claro, el anime que vi cuando chico, ya en los años 80, debe haber personas que están viendo este espacio que se acuerdan de programas como el Festival de los Robots, la misma Candy, pero también otro tipo de estímulos que tuvimos en aquella época. Por ejemplo, el que yo dejo muy claro acá es Madonna, el pop rock de los años 80. Yo cuando chico me enamoré de Madonna también, aparte de Candy.
pero esta fue otra cosa, yo creo que fue la primera mujer que yo deseé, porque era una criatura que exudaba, Madonna fue una criatura, una mujer que exudó mucha sensualidad, y estaba empezando a cambiar mis hormonas en aquella época, y me afectó profundamente. Claro, y además que tenía un estilo propio, que era completamente rupturista. La rompió también homenajeo a ese sentimiento y a lo que significó Madonna para mi sexualidad, incluso podría decirse en aquella época, tenía entre 12 y 13 años aproximadamente. De manera tal que hay un personaje en esta obra que homenajea a Madonna. ¿Ya? Y yo lo voy a dejar hasta ahí nomás, sí, que se descubra. Claro, para que obviamente revise la obra, pero que estaba plagada, como dice Fito, de easter eggs, sí, que no solamente hacen referencia a la cultura pop, sino que también a la cultura popular chilena, ¿cierto? Hay algunas cosas ahí que tienen que ver con lo chileno. Por ejemplo, cuando Lisa se encuentra con estas mariposas de pan, que en el original son tostadas, yo puse marraqueta y ayuya, en vez de tostadas, claro, que se entienda que son pancitos chilenos. O sea, tenemos la suerte en el fondo que en esta adaptación también contamos con un poquito de la muestra de lo que hay en Chile. Claro, hay un momento en que Lisa llega a la mesa, frente a la mesa del sombrero loco y de la liebre de marzo, claro, y hay una mesa con un montón de cosas servidas. Hay salchichón, hay palta, hay pan con mantequilla, hay marraquetas también por ahí, y hay unos completos entre medio, unos completos a la chilena como tirando a italiano. Se pueden ver ahí en esa once que toma Alicia, ¿ya? No puedo dejarlo, si estamos acá en Chile, a pesar de todo el concepto victoriano británico que tiene la obra, yo lo quise salpicar con algunos chilenismos, no se puede evitar hacer eso. ¿Por qué no? Si al fin y al cabo me dieron la libertad creativa para hacer lo que quisiera y lo aceptaron, afortunadamente. Y yo creo que eso es tremendamente positivo porque se distancia un poco de lo que hemos visto y quizás ha marcado más visualmente como la idea de Alicia, que es justamente la obra de la película de Disney, ¿verdad? Pero si uno se va a las primeras adaptaciones, las películas eran otra onda, eran mucho más oscuras. Vi la de James Van Meyer, me voló la cabeza, esa está en YouTube. Claro. James Van Meyer es un destacado animador y que desarrolló una cinematografía que mezclaba actores con animación perturbadora, y tiene una versión de Alicia que es brillante. Sí. Oye, Fito, y en ese sentido, cuando tú empezaste a dibujar esta obra, además del guión, ¿tuviste que revisar también la obra original? ¿O te guiaste por las indicaciones del...? No, yo tengo el libro en mi casa, que son clásicos que hay que leer. Claro, no lo había agarrado hacía tiempo, pero lo volví a revisar. Pero también busqué información de qué hay de Alicia en el mundo. Y hay tanto, debe ser un top 10 de obras clásicas adaptadas a todo medio, ya sea cine, cómics, ilustración, teatro, adaptaciones en videojuegos. Hay una Alicia oscurísima que es la Alice Liddell, que es un videojuego donde sale esta Alicia que es como una mezcla entre Alicia con Jack el Destripador, que es oscurísimo. Busqué obviamente mucha información en Pinterest, que es el gran apoyo de los artistas hoy en día. Y no, me volví loco. O sea, hay adaptaciones en todos los tiempos, desde que apareció la novela y pocos años después empezaron a aparecer artistas que se sintieron inspirados en esta obra, que crearon su versión de Alicia. Y hay demasiadas Alicias, hay un cerro, un cúmulo enorme de Alicia. Y claro, está la versión de Disney, pero de muchos ilustradores de todas partes del mundo que han contribuido. De hecho, me contacté con gente de sitios web, de algunos perfiles en Instagram que publican autores que han adaptado a Alicia, y son una enormidad, y a lo largo de más de 100 años, imagínate. Entonces, claro, mi versión, ¿cierto? Yo soy súper consciente que es un ladrillo más en esta gigantesca pared, pero quise darle un realce, ¿ya? En Chile, en América Latina ha habido versiones de Alicia. Hay dibujantes argentinos que han hecho versiones muy interesantes, más
más ilustraciones, ¿no? Pero son dibujantes argentinos que han hecho unas adaptaciones realmente geniales. García Seijas hizo una versión en los años 70 que yo la estuve viendo y es pero una obra maestra, son ilustraciones hechas con acuarela, increíble. Y bueno, las versiones de manga también que hay, donde erotizan a Alicia. No tenía idea que existían adaptaciones manga. Hay un par de adaptaciones manga, bueno, no sé, la época en que la estaba dibujando el año pasado se dio la noticia de que iba a salir un anime de Alicia. No he investigado mucho por eso, porque ya debe estar tal vez, ¿no? Pero hay unos animes, hay unos mangas de Alicia, pero son como oscuritos, así, adaptaciones. Como Alicia es una obra que no tiene copyright, cualquiera puede agarrarla y hacer una versión, y a veces salen algunas cosas medias aberrantes. Entonces, eso fue la otra cosa que me llamó la atención, de que Alicia es un personaje que lo han interpretado de maneras bizarras, ¿cierto? James McMeyer, como comentaba recién, es una cosa que raya en el terror, no es una película para niños, a pesar de que juega con animación. Como más parte con algo que pareciera ser distinto a lo que finalmente se transforma. Es desconcertante, ¿cierto? Hay muchas obras desconcertantes de Alicia. Oscura, el videojuego de Gladys Liddell es un videojuego, se llama esto? Survival Horror. Claro. Que igual ahora se han puesto un poco de moda porque han sacado como alguna adaptación así como de terror de personajes que son muy cute, por ejemplo Winnie the Pooh. Claro, sí, en efecto, va por ese camino, ¿cierto? Va a depender del autor y del talento que tengan, si son capaces de adaptar bajo esos términos una obra tan universal. Pero no, yo bajo las órdenes de la editorial tenía que hacer una versión familiar, ¿cierto? Que puede ser leído tanto por niños como por adultos, y ahí hice yo la pregunta que me salvó. O sea, ¿puedo tener libertad creativa como para cambiar algunas cosas del guión, que el guión va por un camino? Yo lo adapté, pero en lo que respecta a diseño de la producción, ahí yo me fui en una volada de lo única. O sea, rediseñé todo, no quería que fuera lo mismo. O sea, si hay muchas adaptaciones, bueno, aquí hay otra, pero bien distinta, ¿ya? Y que de alguna manera homenajea parte de la cultura popular, la cultura chilena, ¿cierto? Como dijimos delante, y homenajea muchas cosas que a mí me afectaron cuando estaba empezando. Perdona que interrumpa, pero igual lo voy a comentar en el fondo para que sepan que hay, por ejemplo, incluso hasta algunos guiños a Condorito. Sí, pues, sí. Así que, para que se den cuenta en el fondo de la licencia que tuvo Fito en ese sentido, también como parte de los vasallos de la Reina de Corazón, ahí también hizo una adaptación para que ustedes descubran de dónde vienen esos referentes también. Nada es lo que se ha visto, o sea, están los mismos personajes pero están cambiados, ¿cierto? Hay soluciones que busqué para darle frescura, o sea, ¿cuántas adaptaciones hay? Si yo me sentí abrumado cuando vi la cantidad de adaptaciones en cómic de pero nada, pues ahí está la versión mía. Oye, Fito, y en ese sentido, ¿cuál fue el momento, la escena que más te gustó dibujar de esta obra? Hay varias. Al inicio, cuando cae a este mundo, ¿cierto? Y llega a una playa con unas criaturas que están haciendo, hay un montón de animalitos haciendo como una fiesta rave. Entonces yo le puse Punchi, aquí están, ¿cierto? Y a partir de aquí empiezo a cambiar muchas cosas. Mi estilo de dibujo evolucionó a lo largo de Alicia. Las primeras viñetas son muy distintas a las últimas, que es algo que suele ocurrir cuando uno se concentra, pero también cuando uno empieza a agarrar dinámica. Es un tema que hay que tratar de evitar, pero yo no pude evitarlo. O sea, sí, mejoré como dibujante mucho gracias a Alicia. De hecho, hay un antes y un después en mi historia como artista, gracias a esto, por el enorme esfuerzo de práctica del dibujo y de concentración que traté de lograr acá. Entonces hay varios instantes donde me sentí muy cómodo. Otra es cuando Alicia, por ejemplo, destruye la casa del conejo, que crece, ¿cierto? Antes de encontrarse con el gato. Acá. Esta es Claro, entonces aparece sus brazos y sus piernas desde la casa
que en el guión que me presenta Enrique Gagaró es un hongo gigante. Claro. Así yo la hice saliendo de este hongo, ¿ya? Que también es muy trabajoso. Y que además también está esa situación de constante cambio de contextura, altura, de Alicia Alicia, que es un crece, desafío de la historia, ¿no? Se crece, esa chica crece, Claro. que cambia de tamaño constantemente, un personaje que está constantemente cambiando, y por eso la pregunta ¿quién eres tú? Es súper importante, le dice Who are you? Las flores gigantes también es otra viñeta que me encantó dibujar. Que Cuando se enfrenta a la flor y las flores le dicen, pero ella le dice, pero yo no soy una flor. Claro, Esta, claro. esta, ¿no? Ahí es cuando Lisa está pequeñita, Claro. bien. No, está sinceramente hermoso y así como bien precisa Fito, pese a que se tomó alguna licencia, obviamente su adaptación es muy respetuosa con la novela original y también es muy familiar a tal punto de que yo creo que como no tiene tanto diálogo, que eso, tanto bocadillo, tanto texto, Es ¿verdad? muy simple el guión. Hablamos de que es un regalo perfecto, por ejemplo, para un niño preadolescente, ¿verdad? Que está o más chico todavía, que está aprendiendo a leer, porque las mismas viñetas te van transmitiendo lo que ocurre en la historia sin que tú necesariamente leas los globitos. Es para toda edad. Claro. Para toda edad. Y bueno, y a nivel más adulto, por las infinitas lecturas que siempre tiene Alicia. Entonces eso es algo bien interesante porque Alicia habla justamente de la madurez, ¿verdad? Del paso del tiempo, y hay una analogía bien bonita con el conejo, porque ella siempre persigue al conejo pero nunca lo logra atrapar, ¿verdad? Y eso es básicamente el reflejo en el fondo de que el tiempo pasa y nosotros no podemos devolvernos o dirigir el curso del tiempo. Lo que sí podemos hacer son tomar como liderazgo en cómo nosotros enfrentamos las distintas situaciones. Y eso es justamente lo que le lleva a Alicia a madurar. Pero ahí se toman otros tópicos también, al menos para mí, no sé si qué pasa, por ejemplo, esto de que Alicia añora salirse del lugar donde ella estaba, que es un lugar tan estricto, ¿verdad? Riguroso, época victoriana, con reglas tan, sobre todo para las mujeres, tan marcadas, y encuentran se incorpora este mundo que es una locura, pero total, ¿verdad? Y pese a esa fascinación original, después se da cuenta que en el fondo ella después quiere volver a de donde venía. Entonces también hay un poco esa controversia de que en el fondo podemos encontrarnos con nuestros problemas en el lugar donde estamos, pero a lo mejor la solución no es escapar a ellos, intentarse como por la otra alternativa, a lo mejor más locas, mejores que puedan surgir, sino que más bien hacerse cargo y enfrentar eso. Y ahí está claro, y viene la madurez. Claro. Ese es un trabajo. Oye, y Fito, y en ese sentido, ¿hay alguna como mensaje que transmite Alicia que a ti te haya marcado? Por ejemplo, que tú digas, chuta, cuando lo leí por primera vez no me llegó tanto como cuando lo hice ahora. No, mira, lo mío va más por el lado fisiológico, ¿cachai? El tema que tiene que ver con los sueños, independiente del psicoanálisis que viene a continuación cuando uno habla de sueños, pero sin entrar a detallar lo que es el psicoanálisis, me parece muy interesante. A mí siempre me han servido mucho los sueños para crear historias. El mundo lírico, hace años yo conocí a un destacado científico chileno, poeta, con el que trabajé en un proyecto gráfico, y era un hombre muy sabio, que está en Alemania ahora, Mario Marcus, y él me habló en un momento, yo le hablaba de que a mí me gustaban mucho los sueños, que no sabía si podían servirme para crear obras. Y él me dio una lección increíble y me habló de Alicia en el País de las Maravillas como un concepto en el que podía uno inspirarse para lograr buenas ideas a partir del mundo lírico. Me parece que Alicia toma ese concepto del mundo de los sueños, de ese momento de nuestra vida que es de noche, estamos indefensos, estamos comunicados con otra realidad mientras soñamos. Y ahí emergen ideas, emergen personajes, emergen criaturas, emerge una sensibilidad muy particular. Yo tomo a Alicia desde ese punto. Mira qué bonito lo que comentaste, porque claramente ahí nosotros en ese estado asimilamos las cosas de manera distinta. Y a veces uno no le toma el peso y hay mensajes que nuestro subconsciente nos está transmitiendo. Así que bueno, qué bonito también que en el fondo, así como autor, tú también te dejaste permear por el mensaje de Alicia. Y así como verán, pese a que es el autor de la obra y probablemente lo leyó varias veces antes de dibujarla, sigue viéndose como de alguna forma afectado positivamente por el legado de la obra original. Así que bueno,
la invitación obviamente es a leerlo, a revisarlo y bueno, a conocer un poquito más del trabajo de Fito Mangaka, que bueno, te voy a preguntar, Fito, ahora que ya has terminado con esta obra, en primer lugar, ¿dónde se encuentra disponible? Bueno, está en la librería acá, en Chile, en la librería la Feria Chilena del Libro, ¿ya? Hay una librería en Viña también que se supone que debería tenerlo ya disponible, que ellos traen material de esta editorial. No es una editorial que tenga llegada a Chile muy masiva, claro. Editorial Verbo es una editorial de tamaño mediano de Madrid, entonces recién está empezando a llegar a Chile. Pero el otro lugar donde lo pueden encontrar es acá en el espacio mío, pues en la librería Archop. Yo tengo varios ejemplares todavía acá, así que está hecha la invitación para que vengan, porque no solo se van a llevar el librito, se va a llevar una firmita dedicado, claro. Sí. Y eso también tiene obviamente un valor adicional. Oye, Fito, entonces bueno, a visitar obviamente el Art Shop de Fito Manga acá en Providencia. Providencia 2216. Local 2A, estoy abajo, aquí en las catacumbas de la galería, en la galería Dos Caracoles, el epicentro de la Ñuñez. Claro, aquí a paso obviamente de Providencia con Lai, más o menos parece con Ida. Claro, ahí a paso de Metro Los Leones. Exactamente. Oye, Fito, bueno, ya está el dato ahí, entonces venga acá al local, si no lo puede visitar a Fito, visite estos lugares donde está disponible esta obra, puedes realizar la compra online. ¿Y algún evento a lo mejor que tengas programado próximamente? Varias cosas, no sé, yo quiero postular a la FIC nuevamente y hacer un lanzamiento, ojalá me escuchen los chiquillos porque quiero presentar este cómic ahí. Y otro par de cosas que tengo en mente. Ya que estoy un poco descansando de lo que significó terminar Alicia, ahora me he dado algunas licencias y estoy creando 3 cómics al mismo tiempo, pero ayudándome de otras personas. Por ejemplo, he entregado un guión ahora hace poco a un destacado dibujante, el Leo Rabarcel, que es un dibujante de manga, que no había publicado nunca, y ahora yo quiero publicar algo con él. Me gusta mucho su trabajo, pero también quiero saber qué pasa si yo le doy un guión y él puede hacer una adaptación. Mira, qué interesante. Sí, sí. Y es la primera vez que explora ese tipo de trabajo haciendo todo el guionista y no dibujando. No, ya lo había hecho con el universo cósmico. Ya, Muchos alumnos de mis talleres lo puso a dibujar. Esta revista que publicaba Fito, ¿verdad? Sí, por el año 2015. Y que de hecho tenemos una entrevista en uno de los primeros especiales de nuestro canal, hecho un vistazo, que fue para el Free Comic Book Day, creo, en Basinca. Así que echen un vistazo, que también se encuentra disponible en nuestro canal. Oye, Fito, y bueno, además también tú nos contabas que estás trabajando en otro proyecto que también sigue un poco la línea de la literatura clásica, ya que quedaron conformes con mi trabajo en la editorial, eso es un honor realmente para mí, que les haya gustado como quedó Alicia. Me han solicitado hacer otra adaptación a cómic de otro clásico de la literatura. Y ahí habían varios que estaban disponibles, pero a mí me habían ofrecido 3. ¿Ya? El primero fue Alicia, pero estaban estas otras 2 que era La Máquina del Tiempo y El Mago de Oz. Sí, y yo elegí La Máquina del Tiempo. ¿Y hay algo que podemos mostrar, no? Aquí tenemos algunas cositas. Sí. Estos son bocetos. Yo empecé hace poco a hacer el trabajo de arte, de diseño, de producción. El cómic solamente llevo hecho una página, que es la primera, ¿ya? Pero ahora último, como sé que acá no estoy apurado para hacer este cómic de La Máquina del Tiempo, me puse a crear lentamente, con toda la pasión, algunos diseños de... bueno, acá lo voy a mostrar. Bueno, no, en verdad, igual le eché un vistazo. Son diseños de cómo va a tener, el aspecto que va a tener. Son bocetos de ambientación, de espacios, ¿cierto? Aparatos, máquinas. Mi máquina del tiempo va a ser un mecha. Ya no va a ser una sillita, sino que va a ser un robot. Obviamente siguiendo la misma idea que ha tomado Fito, en el fondo, como de ir plasmando, tomar la idea original, pero también hacerle este refresh y mezclar un poco con las influencias que personalmente ha tenido. Sí, porque yo también estoy haciendo el guión. Ya voy a hacer adaptación, o sea, hacer una adaptación completa mía, tanto de guión como de dibujo. Y estas imágenes que estoy mostrando acá son el diseño de cómo van a hacer algunos conceptos. Este es el viajero, que es el personaje principal. El viajero del tiempo, que... Vicente, saludos Vicente. Tú me contabas que la referencia física. Sí, un alumno de mi taller.
Qué bonito, ¿no? Increíble en verdad, y te agradezco, Fito, que puedas compartir con nosotros esta primicia. También invitar a la gente en ese sentido para que siga tus redes sociales y obviamente pueda estar al tanto del desarrollo de esta obra, que tiene alguna fecha de publicación estimada, ¿no? No lo sé, yo Ya. con Alicia me demoré 2 años, espero demorarme menos con La máquina del tiempo. ¿Ya? Es una obra más oscura, ya no es tan optimista, ni tan colorida, ni tan funny animals como Alicia. Aquí hay unos conceptos que son hasta terroríficos, pero he querido aceptarlo por eso, porque es más oscura. Así como el Imperio Contraataca. Ahora Claro. hay que comenzar. Y que también tiene harta influencia de ciencia ficción, pero con este carácter un poco más victoriano que hablábamos un rato atrás, ¿verdad? Como Claro, tipo claro. steampunk. A mí me encanta el steampunk y lo he querido, lo voy a retratar acá. Pero primero voy a desarrollar bien el universo con estos bocetos y después ya voy a empezar de lleno en el cómic. Voy a dibujarlo grafito y voy a entintar utilizando Clip Studio, el color y el entintado. Así que bueno, te agradezco enormemente la primicia y bueno, y la entrevista, porque ya estamos desgraciadamente llegando al final, pero la verdad es que vamos a tener probablemente otras instancias de conversar con Fito, si no es en la FIC, en algún otro evento seguro que lo van a invitar, así que atento a las redes sociales de Fito Manga, del Art Shop de Fito Manga y también por supuesto de El Garaje Hermético, donde además de entrevistar a Fito Manga y bueno, diferentes autores, siempre estamos publicando los diferentes eventos, algunas reseñas de lo que es el mundo de la historieta en general, pero específicamente de la historieta en Chile. Así que, Fito, enormemente agradecido de haberme acompañado. Yo no sé si quieres como darle un saludo finalmente a la gente que te sigue, a tus alumnos quizás. Vengan acá, este espacio, estoy acá todos los días. Me vienen a ver muchos alumnos, muchos exalumnos que he tenido. Estoy tratando de crear acá un lugar como de encuentro, un lugar de cultura, que venga a proveerse de materiales, obviamente, pero también venga a hablar de cómics. Yo siempre voy a recibirlos, voy a aconsejar a los jóvenes dibujantes para que sigan en esto. O sea, una de las cosas que me dijo Máximo, una de las últimas cosas que me dijo mi maestro antes de morir, fue sigue enseñando, sigue haciendo que esto se mantenga en Chile como parte de nuestra cultura. Y eso me lo he tomado muy en serio. Qué bonito mensaje, porque si efectivamente ha crecido el mundo de la narrativa gráfica en Chile, también es justamente por esta generosidad que hay entre los diferentes autores y autoras a ir como alimentando este semillero. Así que se agradece en ese sentido. Y bueno, ya conoce la disposición de Fito. Fito, para terminar, confírmanos tus redes sociales en Instagram. Fito.manga, Fito con Y. Muy fácil. Ya, Fito.manga y Art Shop Fito Manga. Esas son en Instagram. Pero si usted pone en Google, pone Fito.manga, van a salir todas mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Que hace poco estamos en TikTok. Yo le tenía un poquito de miedo, pero dije, nah, ya. Hay que meterse ahí. Y es como el patio desordenado, TikTok, porque Instagram es como formal, cierto, ordenadito, muy entretenido, pero TikTok es el patio desordenado. Es heavy lo que te podías encontrar ahí. Y ahí también tengo mi espacio, muchos seguidores, me divierto mucho con algunas personas de otros países. TikTok te calza gente de otros países y me he encontrado con unos criaturas pero increíbles ahí, de Argentina, de Perú, que también comparten gustos míos por el anime clásico. Así que muy contento con esa experiencia. Con el resultado, sí. Sí. Entonces ya saben, Fito Manga en las distintas plataformas, ¿verdad? Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ¿no? YouTube por ahora todavía Ya. no he tenido mucho tiempo para hacer un canal de YouTube. Quisiera, pero... Bueno, y en el Garaje Hermético también, en todas las redes sociales, exceptuando TikTok, ahí vamos a ver si nos adentramos igual que Fito, pero nos encuentran en ex, ¿verdad? Ex Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como el Garaje Hermético o Garage Comics, ¿ya? Así que, bueno, y atento a las redes porque próximamente vamos a tener más invitados y esperamos obviamente traer este espacio de Garage Comics, que no es el Garaje Hermético ni Cuarentena Geek, a este espacio más presencial para conocer un poquito más en intimidad a los diferentes autores de Chile. Fito, muchas gracias y bueno, esperábamos verte pronto. Que estés muy bien. Hasta pronto, Cuídate, estimado. que estés muy bien. Gracias. Chao, 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 chao. chao.